Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, Chile lleva ya casi un siglo metido en una lucha bien compleja, una especie de tira y afloja sobre quién tiene el poder de verdad, la capital, Santiago o las regiones. Hoy vamos a desentrañar esta historia, que está llena de avances, de retrocesos y de una pregunta que, la verdad, sigue en el aire. Para entrar en tema, pensemos un momento. ¿Quién decide sobre el transporte público que usamos? ¿Sobre el hospital al que vamos o la escuela del barrio? La respuesta a esa pregunta, que parece tan simple, nos lleva directo al corazón del debate en Chile. Y esa respuesta tiene un nombre: descentralización. Quédense con este concepto porque es la clave de todo. Se trata, básicamente, de acercar las decisiones a la gente, a las comunidades. Pero, como vamos a ver, del dicho al hecho, hay un trecho larguísimo. Ok, vamos a meternos de lleno en la historia. Para entender cómo se llegó hasta aquí, podemos ver el viaje de Chile dividido en 5 grandes fases. Y no es un camino corto, ¿eh? Es un proceso de casi 100 años que, de hecho, todavía no termina. Miren, aquí tenemos una vista panorámica de todo el recorrido. Arranca allá por 1925, con un primer reconocimiento en la Constitución. Luego, un salto a los 70s con la creación de las regiones como las conocemos. Y de ahí, nos acercamos a hoy, con hitos clave hasta llegar a un voto histórico muy, muy reciente. Cada una de estas fechas es una pieza de un rompecabezas enorme. Y si nos fijamos en los detalles, lo interesante es ver cómo cada paso se apoya en el anterior. Primero, se les da un poquito de autonomía a los municipios. Después, se dibuja el mapa de las regiones. Décadas más tarde, un paso democrático gigante. Se puede votar por alcaldes. Y finalmente, en 2021, el gran salto que muchos esperaban: la elección directa de gobernadores regionales. Pero para entender de verdad la dimensión del centralismo chileno, tenemos que ponerlo en contexto. ¿Cómo se ve este modelo si lo comparamos con el resto de América Latina? Bueno, vamos a ampliar un poco la mirada. A grandes rasgos, en la región hay 2 formas de organizar el poder. Por un lado, el modelo federal, como el de Brasil o México, donde los estados tienen muchísima autonomía, hasta para crear sus propias leyes e impuestos. Y por otro lado, el modelo unitario, como el de Chile o Perú, donde todo el poder nace en el gobierno central y desde ahí se va repartiendo hacia abajo. Ojo, que esta diferencia es la clave para entender lo que sigue. Y esta gráfica, lo dice todo. Miren nada más la diferencia. Mientras en Brasil casi el 60% de todo el dinero público lo gestionan los estados o municipios, y en Colombia un 45%, en Chile esas cifras de apenas un 13.1%. Es una de las cifras más bajas, no solo de la región, sino de toda la OCDE. Una locura. Y esto nos lleva justo al nudo del problema, porque claro, Chile ha dado pasos para darles más poder político a sus regiones, como elegir a sus gobernadores. Pero, ¿qué pasa con el poder económico? Aquí es donde la cosa se pone realmente complicada. Este dato del Banco Interamericano de Desarrollo es simplemente demoledor, porque una cosa es que por las regiones pase un 13% del gasto, pero otra muy distinta es cuánto de ese dinero pueden decidir ellas mismas en qué y cómo usarlo. Y esa cifra es un bajísimo, casi simbólico, 3,8%. Esto lo que nos muestra es una dependencia fiscal gigantesca. Entonces, la pregunta del millón es: ¿de dónde sale la plata? Y la respuesta es que la fuente principal, el llamado Fondo Nacional de Desarrollo Regional, o FNDR, no es más que dinero que manda el gobierno central. O sea, la autonomía para decidir qué hacer con ese dinero es muy, pero que muy baja. Y esto nos deja con una pregunta que es, fundamental. ¿De qué sirve poder votar por tus autoridades, por tus líderes locales, si al final del día no tienen el control del presupuesto para hacer las cosas? O sea, ¿es eso poder de verdad? Bueno, ya vimos el problema. Ahora hablemos de soluciones. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que Chile avance hacia una descentralización que sea real y efectiva, y no solo de papel? Si miramos lo que ha funcionado en otros países, hay como 4 puntos que son clave. Primero, y el más importante de todos, una reforma fiscal. Hay que permitir que las regiones tengan sus propios ingresos. Segundo, crear sistemas de control y rendición de cuentas para que todo sea transparente. Tercero, y esto es vital, capacitar a los equipos locales para que puedan gestionar bien los recursos. Y cuarto, involucrar mucho más a la gente en las decisiones de su propia región.
Al final del día, el resumen de toda esta historia es uno solo. Chile dio un paso gigante al permitir elegir a sus gobernadores. Ese es el poder político. El tremendo desafío ahora es cerrar la brecha y que ese poder político venga acompañado de un poder financiero real. Y cerramos con esta idea que creo que lo resume todo. Chile ha logrado, con mucho esfuerzo, darle una voz a sus regiones. La gran pregunta, la que definirá el futuro del país, es si alguna vez estará dispuesto a darles también una billetera. Una pregunta que sin duda queda abierta. Gracias por acompañarnos en este análisis.